La pregunta por parte del público, para poder continuar con el resto, por parte de la estudiante Geraldine Calderón, para el licenciado Jesús. La verdad es el error más adecuado. ¿Qué argumentos tiene usted para dar la afirmación? Bueno, antes que nada quiero recordarle a Mauricio que Aristóteles bajó la filosofía del mundo de las ideas. O sea, la filosofía no se quedó en el mundo de las ideas. De hecho, Aristóteles es el creador de varias ciencias, entre ciencias duras, entre ellas la biología, por ejemplo. Bueno, y con respecto a la pregunta que hace, muy interesante, le agradezco mucho, la estudiante Geraldine, la verdad es la explicación más apropiada sobre alguna realidad o sobre algún objeto en particular, la más apropiada. Lo que nosotros creemos hoy en cualquier teoría científica como una verdad, la aceptamos como verdad porque hasta el momento es la más apropiada, porque todavía no ha llegado otra que la supere, y eso es lo mismo a decir que es el error más adecuado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jesús. Continuamos con la pregunta y para darle respuesta a nuestra apreciada estudiante Jennifer Llanos. Para los panelistas, vamos a reducir el tiempo a 3 minutos. Tienen que ser muy exactos, muy puntuales. La pregunta es, ¿existe la verdad? Bueno, ¿son 3 minutos? 3 minutos. Bueno, comenzando con la apreciación del compañero Jesús, precisamente Aristóteles metió la pata. Nos complicó la cosa, y uno de sus discípulos en el medioevo, Tomás de Aquino, el pensamiento aristotélico tomista, nos complicó un poco la cosa en el sentido que niega que una cosa pueda ser y no ser al mismo tiempo. Esa es una lógica filosófica occidental que ha impedido precisamente el ejercicio que estamos haciendo ahora de la apertura a lo subjetivo, de la apertura a lo individual. Esa mirada aristotélico-tomista fue de la que se sirvió nuestra madre en la iglesia para imponer el dogma. La cosa es, y así es, no admite cuestionamiento, no admite discusión. Incluso la misma palabra dogma y su degradación, dogmatismo, es la negación a cualquier tipo de crítica, de cuestionamiento, de revisión. No admite ninguna opción B o C, A y punto. Entonces yo creo que ahí se comenzó a complicar un poco la cosa. ¿Existe la verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí existe la verdad. Menos mal que la pregunta que nos convoca no es ¿cuál es la verdad? Porque ahí se me echo para atrás. Pero la verdad tiene que existir, porque es el motor que motiva estos espacios, que ha motivado la construcción de civilizaciones, de conocimientos. Hay una necesidad en el ser humano de encontrar algo, y ese algo debe existir. Para mí, desde los términos teológicos, es el gran misterio. Y ese misterio entendido como ese otro, y el ejercicio filosófico y teológico como la apertura al otro, la alteridad. Yo creo que la verdad no se puede construir como un monólogo, el diálogo yo con yo. Ahí caemos en esa pretensión de pseudo verdades y en errores, cuando hacemos solamente un diálogo desde la uniformidad, desde una sola visión. La verdad sí existe. No la podemos abarcar completamente, pero se construye en el diálogo y la apertura al otro. Muchas gracias, licenciado Mauricio. La palabra al licenciado Alonso, posteriormente a la doctora Ana. Bueno, desde el punto de vista jurídico, la verdad sí existe y depende de los fines que se persiga con ella. Asimismo, desde lo jurídico se plantea que la verdad es trabajada desde el mismo poder o sistema social, y a veces es el mismo sistema el que impone la verdad.
la crea, nos convence de unas verdades que nosotros a diario practicamos, vivimos, creemos, nos convencemos de ella. Pero lo que existe en sí es la interpretación de la verdad, de lo que se cree verdad. Y jurídicamente es a través de la prueba que se crea una verdad, porque las pruebas pueden desvirtuar la verdad real. Entonces, a través de la prueba es que se viene a crear tal verdad, y a través de la persuasión que la persona realice, a través de actos, a través de pruebas, a través de, digamos, investigaciones, peritos, situaciones, hechos que se puedan presentar. Convencer al juez, persuadirlo de que la verdad la tiene él o que la tiene ella, es un asunto que solamente lo resuelve un juez que es un tercero invitado que desconoce totalmente el hecho real y solamente busca una verdad, la verdad jurídica. Por consiguiente, la verdad sí existe. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alonso. Doctora. Bueno, en la concepción de si existe o no, hay un elemento propio también de los sujetos y los seres humanos, y es que lo que enunciamos existe. Lo que ya lo construimos a través de nuestro lenguaje es porque ya le damos un sentido y un lugar. Por lo tanto, de entrada, aquí estamos hablando de ese concepto y lo estamos manifestando desde las diferentes perspectivas, o sea que ya le estamos dando una existencia a la verdad. Eso creo que es un principio fundamental. Además, está significado a través de la visión del sujeto activo, de esa verdad se crea y se recrea. Se recrea a partir de la interacción del sujeto con su concepción y con su realidad. Por lo tanto, inevitablemente la verdad existe, está presente. ¿Cuál es, digamos, el debate de trasfondo? Es si en esa verdad, cuál es la visión del sujeto y cuál es la construcción que el sujeto hace. Ese es, digamos, como el debate fundamental. Pero sí existe la verdad cuando la pronunciamos. El solo hecho de enunciarlo ya le damos un lugar. Muchas gracias. Jesús. Bueno, yo le diría a Mauricio que no podemos ponernos en esas. Porque en el año 2100, seguramente alguien dirá de nosotros, Mauricio metió la pata con lo que dijo. Y alguien dirá de Jesús, Jesús metió la pata con lo que dijo. Porque en últimas, pues todos metemos la pata con lo que decimos, porque vamos construyendo la verdad dependiendo del contexto y dependiendo de la realidad. Lo que Aristóteles dijo en su momento fue verdad para ese momento y por supuesto fue superado, como han sido superadas todas las posiciones acerca de la verdad. ¿Cuál de los científicos y cuál de los filósofos que mencionemos hoy aquí no se han equivocado? O sea, si pertenecen a solo hay que tener una condición para equivocarse, y es pertenecer a la naturaleza humana, a esas limitaciones del sujeto pensante, para que permanentemente esté construyendo o, digamos, cayendo en esos errores en los que cayó Aristóteles. Y con respecto a la existencia de la verdad, pues lo que creo es que los seres humanos no podemos acceder a la verdad absoluta de las cosas. Y no podemos acceder a la verdad absoluta de las cosas porque nosotros hacemos intelectualmente un filtraje de la realidad. Primero, la realidad es percibida por nuestros sentidos, ¿verdad? Y luego nosotros reproducimos esa percepción a través del lenguaje. Es decir, que la realidad pasa por dos filtros para luego ser reproducida por el hombre y, como lo dicen los intelectualistas, el intelecto humano es como un espejo que distorsiona o deforma la realidad. No podemos, o sea, esto a propósito de la teoría de la correspondencia, que es una teoría
digamos, más de la parte lógica, ¿sí? Y es que lo que yo digo concuerda perfectamente con lo que observo, cosa pues realmente difícil, ¿no? Porque lo que ya lo hemos venido sosteniendo, lo único que hacemos es interpretaciones y ahí le ponemos un poquito de más o le quitamos un poquito de menos. Gracias. Muchas gracias. Armando, tiene la palabra. Muy bien, la verdad sí existen, como para darle respuesta de entrada, y me hicieron acordar o recordar ustedes dos, Jesús y Mauricio, de una canción de Lelutiers que es la cumbia epistemológica, y entonces él sale a bailar y le pregunta a la dama si era aristotélica o tomista. Entonces, porque él lo que pretendía era jugar con la anatomía de la dama en el baile. Y con respecto a ello, es muy acertada su posición, Jesús, con decirle que en el momento histórico en el que nos encontrábamos, cuando Aristóteles dijo lanzó todas sus conjeturas acerca de la ética, por ejemplo a Nicómaco, pues por supuesto que aplicaba en ese momento histórico, y la convulsión de la Grecia antigua lo llevaba a decir que sí existía. Y me quiero detener en la divergencia, porque considero que en ese momento histórico lo que entra en juego no es la búsqueda solamente del conocimiento, sino también los métodos para llegar a ellos. Y dentro de esos métodos de análisis, la fe puede ser uno de ellos, porque la razón nos permite llegar a concluir que no podemos desechar el racionalismo para hacer interpretaciones acerca de Dios, por ejemplo, y que los dogmas de fe como una verdad son peligrosos. Claro que sí, lo mismo que la ciencia, no lo podemos ocultar, ambos comparten como concepto la verdad, así sea desde diferentes aristas, y eso es interesante. Y aquí lo que no debemos empezar a incurrir, o en lo que no debemos empezar a incurrir, es en las lecturas fundamentalistas de las cosas, ni desde el campo religioso, desde el campo de los dogmas de fe fundamentalistas, ni tampoco desde las ciencias. Hay que pararse en un lugar, y esto me trae recuerdos como la plataforma que llamábamos antiguamente los salones de clase, quizás en los años 80, donde el profesor tenía una autoridad suprema y esa era la verdad, y lo que el maestro decía pues era absoluto. Entonces, por eso el momento histórico de Aristóteles y el de nosotros es tan diferente, y nosotros, aunque aceptemos la literatura aristotélica o tomista, hoy tenemos otras realidades y otras concepciones, que incluso una pregunta de estas orientadoras habla de la modernidad y la posmodernidad. Entonces, ahí es donde nos detenemos nosotros a pensar en ese racionalismo y la utilización de ese racionalismo en la interpretación de las realidades de hoy para obtener una verdad. Muchas gracias. La palabra para Mauricio. Compañero Jesús, no sé si usted está interpretando de manera negativa la concepción de la mata de Aristóteles. No, todo lo contrario. En el ejercicio, en la alegoría de meter la pata, yo he metido las dos. ¿Cierto? Y la historia, quiero que me recuerde, no como el que acertó en la verdad, sino el que se equivocó en buscarla. Entonces, no pensemos que meter la pata sea algo negativo, sino precisamente ahí está lo valioso de este ejercicio, que nos hemos caído y nos hemos equivocado y estamos permanentemente construyendo. Y terminando, siento en tu lenguaje este tema de la fe como desprovisto también de la razón, y ahí esa idea de que entonces el fideísmo es solamente fe. Usted cree como la fe del ciego, la fe del minero, solamente en lo que le dijeron, ¿no? Hay que entender también que la fe y la razón pueden dialogar. Estamos planteando un ejercicio de fe razonada, de fe en apertura a la ciencia, de fe en apertura a otras disciplinas, pero no dejando su lugar de fe. Le damos la palabra al ingeniero William, lo habló hasta el momento, y luego cerramos con Jesús. Bueno,
para responder a la pregunta, la verdad existe de la ciencia, obvio, la verdad existe de la ciencia. La verdad existe, pero en modelos. Yo no creo en la verdad absoluta, la verdad existe, pero modelizada. O sea, ahí para ciertos modelos utiliza la ciencia esos modelos, y ahí para la ciencia existe una verdad, pero en la verdad absoluta no. Hoy estoy viendo a Mauricio un poco violento. Ese no era el estilo de Mauricio que yo conocía. Eso es una verdad ya revelada. Y eso es una verdad. Me gustaría saber desde qué punto de la fe podemos ir de la mano la fe con las demás cosas, porque es que hay muchas, la religión creo que se equivoca mucho. Muchas gracias. Ahora la palabra al licenciado Jesús. Bueno, hay en la historia grandes científicos. Puedo nombrarles a un físico norteamericano llamado Ian Barbour, ganador de uno de los premios más importantes de la física, el premio Templeton. Si lo he dicho mal me corrigen. Eso. Y teólogo, tremendo teólogo, lo que demuestra que sí puede haber una interacción entre ciencia y fe, y que la hay, y que históricamente la hemos tenido en representación de grandes personalidades. No podemos desconocer el caso de Newton, tremendo científico y tremendo teólogo. Entonces, a propósito de lo que está comentando William y de lo que está comentando Mauricio, ¿no?, acerca de por qué ver esas rivalidades cuando otros las han asumido de manera muy brillante. Bueno. Bueno, de acuerdo con esa pregunta, jurídicamente la mentira sí puede convertirse en una verdad contraria. Y es más, una verdad convincente y una verdad que puede hacer que un operador judicial tome una decisión contraria a derecho y contraria a lo que nosotros consideramos como justicia. Eso quiere decir que la mentira, al igual que la verdad, jurídica y socialmente existe y también tiene argumentos válidos. Los argumentos válidos están en la demostración de todas aquellas acciones, pruebas, documentos o testimonios que pueda aportar o hacer ver frente a los ojos de aquel que está descubriendo la verdad, quien es un operador judicial. Muchas gracias. Armando. Sí, de nuevo estas preguntas de sí o no, unas tan interesantes. Sí, y recuerdo a Florentino Ameghino, un argentino cualquiera, que en medio de las discusiones del poblamiento americano, es decir, de la llegada del hombre a América, a este señor se le ocurrió decir que existía el Homo pampeanus, aquí como para resaltar el ego argentino. Y el Homo pampeanus, ¿qué resultaba ser para él? Nada, unos restos que supuestamente se encontraron en un territorio de la Pampa Argentina, y el hombre empieza a hacer un ejercicio de sustentación y demostración de que eran restos fósiles de habitantes primitivos. Puntas de lanza, hachas, cabos de mazos, arcos y demás. Y el hombre sustentó de tal manera que quedó registrado en los libros de historia y antropología, para que 200 años después determinaran que era un verdadero engaño. Él sembró los restos allí, hizo todo lo que tenía que hacer y construyó la mentira, pero construyó una verdad que en el tiempo fueron 200 años. Muchas gracias, Sí se hermano. puede. Continuamos con la doctora. Bueno,
Creo que los seres humanos vivimos construyendo mentiras que las asumimos como verdades y tomamos decisiones a partir de esas construcciones. ¿Sí? El feminicidio es una construcción para algunas personas que finalmente agreden, violentan y matan a una mujer, pero su verdad es que es por amor, para algunos, y esa es su verdad, y se volvió su verdad. Para nosotros socialmente es una mentira, ¿sí? Pero para ese sujeto, que además se concibe desde ahí, la construye como una verdad. Creo que los seres humanos todo el tiempo estamos tomando decisiones, asumiendo nuestra vida, y veces en función a mentiras que volvemos verdades, además para tranquilidad emocional, ¿no? Bueno, pues yo no sé si entendí mal la pregunta. Para la ciencia, la verdad es lo que se puede comprobar. Lo demás es mentira. Entonces, no estaría de acuerdo con eso. Si es construir una verdad a partir de una mentira, en la ciencia sí se han construido verdades a partir de mentiras. Pero lo que no se puede comprobar en la ciencia, lo que se comprueba es verdad, lo que no se comprueba es mentira. En la ciencia sí es tan ante eso. Se comprueba es verdad, si no se comprueba es mentira. Bueno, efectivamente, como lo dije ya, jurídicamente la mentira existe, como existe la verdad. Y a través de mentiras se puede construir una verdad. Por eso, dentro del proceso o dentro de las acciones que lleva a cabo un profesional del derecho, debe tener en cuenta cuando las pruebas que le aporte su defendido o su apoderado sean pruebas contundentes. Hoy día, con el nuevo Código General, se sanciona al profesional del derecho que no revise bien las pruebas y que aporte pruebas que conduzcan a una mentira. Es decir, que hoy día los abogados deberán, no como sucedió hace varios años, que los abogados ayudaban a construir pruebas con su cliente para, a través de esas pruebas, crear una mentira y ganar un proceso. Hoy día ya los abogados también son sancionados, al igual que su cliente, por el Consejo Superior de la Judicatura cuando observen una conducta de esas, donde se construyan mentiras. Siguiente pregunta. Esta pregunta quisiera que la responda desde la parte filosófica y en religión. ¿Hay otra vía, aparte de la razón, para demostrar la verdad? Muchas gracias por la pregunta. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los egresados que nos acompañan en esta jornada. Bienvenidos, que hayan aceptado esta convocatoria. Por supuesto, para el acceso al conocimiento de lo que entendemos por verdadero, no solo existe la vía de la ciencia o la vía racional, sino que también existe la vía de la fe. Esa es otra forma de acercarnos al conocimiento. También existe, incluso como una forma válida, las explicaciones mitológicas de las culturas que aún se sostienen, que aún están entre nosotros y que tienen sus verdades desde allí, desde esas construcciones culturales, sociales, de grupo o de tribu, como lo decía el filósofo Francis Bacon. No solo la razón, la experiencia que nos ofrece la ciencia a partir de los ingleses, ¿verdad? Y pues, como ya les he dicho, también la de la fe. Muchas gracias, William. Un minuto. Bueno, de parte de la ciencia, aparte de la razón, la ciencia es la experimentación, porque hay veces que cosas que pueden ser razonables, uno puede razonar que esto es así, pero al experimentar se da cuenta que es diferente. Entonces, aparte de la razón, yo diría que puede existir la experimentación. No me iría tanto por la fe, ¿no? El profe Holguín, digamos que siempre está cercano a
a la idea y a la condición de que si no se experimenta y digamos como el método científico, digámoslo así, pues aplicación del método científico para llegar a la verdad. Entonces, Arnold Husserl por allá y toda vaina de la interpretación de la obra de arte, Gadamer y la hermenéutica de la interpretación de la obra de arte también. ¿Cómo llegan a la verdad entonces en el arte y en las ciencias del espíritu si no utilizan el método científico? Entonces aquí hay un principio de contradicción porque acabas de decir que no solamente es la razón, ¿cierto? Entonces si ves que aquí hay, nos debemos poner entonces en juicios de apertura porque les estaba diciendo Mauricio, o sea, entonces la verdad se empieza a convertir en una verdad empírica, en una verdad teológica, en una verdad netamente o metafísica, podríamos también denominarla en un momento determinado, porque esa interpretación de las realidades surgen de la razón y nos pueden llevar mucho más allá, apartándonos de la cientificidad de las cosas solamente. 15 segundos. Ya. Una réplica. Muchas gracias. Una réplica pequeñita ahí. No, es que aparte, la pregunta fue aparte de la razón, ¿cierto? Aparte de la razón. Entonces yo te estoy diciendo aparte de la razón te sirve. ¿No la entendiste mal? Mauricio. Bueno, la fe en sí misma no es un método. La fe es parte de un método teológico. Incluso dentro de la teología hay muchos métodos. Entonces yo creo que sí, aparte del racionalismo, o más bien de la razón, los sentidos o la experiencia es otra forma de acceder al conocimiento o de acceder a la verdad, ¿cierto? Entonces no se puede centrar todo al uso exclusivo de la razón o al racionalismo absoluto. Buenos días, mi pregunta sería para la doctora. Entonces, partiendo de la premisa de que la verdad es subjetiva, que esto quiere decir que cada uno tiene sus propias verdades, trayéndolo a contexto, digamos que cada uno de los panelistas tendría su verdad, ¿cierto? Entonces, no se estaría hablando más bien, en vez de verdad, de perspectivas, y no resultaría eso contrario a afirmar de que la verdad existe como única. Bueno, pues como tú lo has comentado, los panelistas hablan desde una perspectiva, una concepción disciplinar fundamentada. Por supuesto, la verdad tiene una singularidad, pero también se reconstruye y reelabora en la interacción social y en las prácticas sociales y culturales que desarrollamos, ¿cierto? En ese sentido, la verdad se vuelve única para ese sujeto cuando además la valida en esa interacción, cuando además la reelabora y la reconstruye en función a la confrontación con otros. Pero mi verdad se reafirma, se reelabora, se reestructura, y la verdad es una construcción permanente, y como construcción permanente, por supuesto, lo que estamos haciendo es construyendo una verdad, solo que esa verdad es transformable. Muchas gracias. Le damos paso a la licenciada Ingrid, cerramos el ciclo de preguntas y a mi parecer escogeremos las más puntuales. Ingrid, por favor. Buenos días, soy licenciada Ingrid Loaiza, docente del área de educación física. Mi pregunta particular va para el ingeniero William. Según lo que hemos escuchado aquí, dice: la verdad es la sumatoria de conceptos que ayudan a construir una realidad. Cada una de ellas va permeada por las experiencias personales, dando paso a la subjetividad y a la interpretación de la realidad según cada situación. De acuerdo a eso, entendiendo tu postura, ¿cómo crees que es posible validar la realidad absoluta? Muy bueno.
Un minuto. Bueno, para responder a la compañera, ella misma lo dijo, pues no sé por qué la pregunta era para mí, porque no le vi como conexión, porque la parte mía está desde la parte científica, no estoy hablando desde otro punto de vista, estoy hablando desde la parte científica, vine a defender una postura científica de comprobación, y lo he dicho muy claro. Para mí, yo defiendo el método científico y acepto la verdad desde el método científico. Y la realidad me sirve para la observación. O sea, las otras posturas o una verdad absoluta jamás la he defendido. La verdad absoluta para mí no existe. La verdad absoluta existe para algunos paradigmas, algunos modelos que de todos para mí se pueden tomar como verdades absolutas dentro de ese modelo, dentro de ese paradigma. Pero no, la verdad absoluta para mí no existe.